Revelación divina. Un milagro transformador está a punto de cumplirse en tu vida por fe y oración. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, Nehemías, hijo de Acalías, se encontraba en la ciudad de Susa, sirviendo como copero del rey Artajerjes. Su vida en la corte persa era de esplendor, rodeado de lujos y del favor del rey. Pero, a pesar de la opulencia que lo rodeaba, una sombra de tristeza invadía su corazón. Un día, llegaron a él ciertos hombres de Judá, y Nehemías, lleno de anhelo, les preguntó acerca de Jerusalén y los que habían quedado cautivos. La respuesta que recibió fue devastadora: la ciudad de tus padres yace desierta y sus muros han sido destruidos. Cada palabra caló hondo en su ser, como un dardo que atravesaba su alma. El dolor por la destrucción de su hogar y la humillación de su pueblo lo envolvieron en una gran tristeza. En su desesperación, Nehemías se arrodilló, lloró y ayunó, clamando a Yahweh, buscando la guía divina que solo él podía ofrecer. Mientras su angustia crecía, la presencia del rey Artajerjes, ajeno a sus luchas internas, se convirtió en un instrumento en la mano de Dios. Un día, el rey lo miró y dijo: ¿Por qué se te ve el rostro triste, Nehemías? Este momento crítico llevó a Nehemías a abrir su corazón. La ciudad de mis padres yace desierta y sus muros han sido destruidos, confesó, y con voz temblorosa agregó: da permiso para que regrese y la restaure. El rey, al ver su sincero deseo, no solo le otorgó el permiso, sino que también le entregó cartas de respaldo, lo que abrió el camino hacia su sueño de restaurar Jerusalén. Con el corazón latiendo de esperanza, Nehemías emprendió su viaje, sintiendo la seguridad de la mano de Dios guiándolo hacia su destino. Sin embargo, a su llegada, la realidad lo golpeó duro. Sanbalat y Tobías se encontraban entre aquellos que despreciaban la idea de reconstruir las murallas. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Se burlaron, lo que puso a prueba la determinación de Nehemías. Pero éste, impulsado por su fe, reunió a los valientes hombres de Jerusalén, levantando sus corazones con un mensaje de poder: no temáis, Dios peleará por nosotros. Las noches se convirtieron en un tiempo de oración ferviente mientras trabajaban arduamente. La oposición era feroz, pero Nehemías se mantuvo firme, sosteniendo en su corazón las promesas de Dios. Cada burla, cada amenaza encontraba respuesta en sus fervientes oraciones, confiando en la fidelidad de Yahweh. En medio de la construcción, la lucha se intensificó. La fatiga y el desaliento comenzaron a afectar a su pueblo, pero Nehemías recordó las promesas de Dios, ese pacto eterno que no sería quebrantado. Con renovada fuerza, les instó a seguir adelante, practicando la fe que podía mover montañas. Así, bloque por bloque, las murallas de Jerusalén comenzaron a tomar forma, pero la batalla espiritual contra la desanimación seguía en pie. El tiempo de los milagros estaba por llegar. La victoria parecía lejana, pero en la oración confiaban. ¿Podría Nehemías ver la gloria de Yahweh en la culminación de su sueño? ¿Los escombros se convertirían en un testimonio de su fe? La historia de Nehemías, marcada por la intercesión y el coraje, estaba a punto de transformarse en un legado de milagros divinos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La promesa de restauración resonaba en el aire. Nehemías, con cada paso firme hacia la reconstrucción, mantenía su mirada en el cielo, seguro de que un nuevo amanecer estaba por llegar sobre Jerusalén. En el corazón de Jerusalén, mientras las sombras de la oposición se cernían amenazantes sobre el trabajo de reconstrucción, Nehemías oró con fervor y determinación. Su espíritu estaba dispuesto, pero el desafío parecía insuperable. Los murmullos de desánimo cruzaban entre los hombres, y la desesperanza amenazaba con asfixiar el ardor que había encendido. Escucha nuestra oración, oh Dios, clamaba Nehemías, alzando su voz en la penumbra de la noche mientras todos trabajaban incansablemente. No permitas que nuestros enemigos se rían de nuestra miseria.
Fortalece nuestras manos, Señor. Días y días de trabajo se sucedieron, pero la reconstrucción no avanzaba tan rápido como esperaban. Cada ladrillo colocado era un recordatorio de las cicatrices del pasado, de la destrucción que había sometido a su pueblo. A medida que las aguas de la desilusión empezaban a arrastrar el ánimo, Nehemías no se desanimó. En su mente resonaban las palabras de Moisés: no tengas miedo, está con vosotros el Señor, Dios vuestro, el cual pelea por vosotros. Deuteronomio 3:22. Él sabía que Yahweh estaba de su lado. Un día, en medio de la labor, el temor se apoderó del pueblo. Un rugido de voces se dejó sentir cuando se dieron cuenta de que su oposición era más feroz de lo que habían anticipado. Sanbalat y Tobías habían organizado a sus aliados para intervenir. En ese instante, Nehemías, lleno de poder divino, reunió a todos en el centro de la obra. Con fe encendida les dijo: no temáis a ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras mujeres y vuestras casas. Nehemías 4:14. Esta exhortación resonó entre ellos como un eco de tiempos pasados. Así, armados con un nuevo fervor, algunos de los hombres tomaron las armas, mientras que otros continuaron con la tarea de reconstrucción. Como un ejército de valientes bajo el mando del Altísimo, la obra se revitalizó. Pero la lucha no solo era contra hombres, era un conflicto espiritual, una batalla contra el desencanto y la fatiga. Nehemías sabía que la victoria real era concedida por el cielo, por eso convocó a una jornada de oración comunal. Aquella noche, la comunidad se reunió para aclamar a Dios, clamando a una sola voz: Señor de los ejércitos, ven con nosotros en esta batalla. Las estrellas brillaban con fuerza sobre los rostros cansados pero resueltos. Con cada oración elevada, la atmósfera se llenó de una presencia poderosa, la que solo puede venir de la gracia del Altísimo. Al amanecer, el clima había cambiado. La nube de angustia que había amenazado con caer sobre ellos se disipó. De repente, como si el mismo cielo hubiera oído su súplica, un soldado persa traía noticias de que el rey Artajerjes había ordenado que se detuvieran los esfuerzos por interferir con la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Era un giro milagrero que reavivaba la esperanza. Con esta respuesta, Nehemías sabía que las manos de Dios estaban actuando a su favor, mas aún persistía una inquietud en su corazón. ¿Acaso todo este movimiento no era más que el principio de un plan mayor? Las murallas se levantaban, pero en el fondo, Nehemías sentía que la restauración real la necesitaba su pueblo en sus corazones. Fue entonces que, al buscar con fe en el silencio de su hogar, Dios le reveló un fragmento de su plan: la verdadera restauración irá más allá de las piedras y los ladrillos, el corazón de mi pueblo debe regresar a mí. Este sentimiento lo llevó a interceder aún más fervientemente. Con renovada determinación, Nehemías se preparó para lo siguiente. Sabía que lo que Dios había comenzado, lo perfeccionaría. Así se propuso a guiar a su gente en un momento crucial de confesión y arrepentimiento. Sería un llamado a la plenitud de la salvación que no solo reconstruiría muros, sino que también restauraría al pueblo a su Dios. Pero ¿cómo lo recibirían? ¿Aceptaría el pueblo este llamado a volver al pacto que habían olvidado? La próxima etapa de su viaje estaba a punto de llegar, y con ella, un profundo encuentro espiritual que llevaría a la nación a reconocer su verdadera necesidad. Y en ese camino revelador, el eco de la historia prometía mucho más que meros ladrillos, un verdadero retorno al corazón del Señor. Con la determinación renovada, Nehemías se levantó al amanecer y se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde las murallas comenzaban a elevarse una vez más. La luz suave del sol filtrándose entre las nubes anunciaba un nuevo día lleno de promesas, pero también traía consigo la sombra de la ansiedad. Sabía que la batalla espiritual por la restauración del pueblo no había hecho más que comenzar. Se dirigió a su gente, que luchaba con la fatiga y el miedo, pero también con la esperanza recién avivada. Hermanos y hermanas en el Señor, exclamó Nehemías, su voz resonando con fervor. Es tiempo de volver a nuestro Dios con todo nuestro ser. Dejen atrás las dudas y temores, pues el Señor de los ejércitos está con nosotros. Amén. Los rostros de los hombres y mujeres que le escuchaban se iluminaban gradualmente con confianza, recordando que su lucha no era solo contra fuerzas terrenales, sino que había un poder divino que respaldaba cada ladrillo que colocaban.
Escritos están los caminos del Altísimo, continuó Nehemías, evocando palabras antiguas. Solo si nos humillamos, buscamos su rostro y nos apartamos de nuestros malos caminos, Él escuchará desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. 2 Crónicas 7:14. Así, convocó a una asamblea para un tiempo de oración y confesión, donde todos reconectarían sus corazones con el corazón de Dios. A medida que el pueblo se reunió, un aire de expectativa flotaba sobre ellos. Las conversaciones se tornaron en murmullos de oración, mientras cada uno comenzaba a reconocer su propia necesidad de redención. Nehemías se arrodilló entre ellos, buscando la guía del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En su corazón, sentía el peso de los pecados de la nación y la desesperación de su pueblo, y una vez más, levantó su voz al cielo: «Oh Dios, escucha. Tiene compasión de nosotros y restaura nuestras almas para que nuestro trabajo en estas murallas no sea en vano». El cielo pareció responder con un silencio profundo, como si el universo mismo esperara el resultado de esta rendición. De repente, un viento fresco sopló a través del lugar, trayendo consigo un restaurador aliento de vida. Fue entonces cuando uno de los ancianos, alzando su mano, rompió el silencio con una confesión sincera sobre los pecados de su juventud y el alejamiento de los caminos del Señor. Las palabras fluyeron como un río, y otros, inspirados, comenzaron a hablar también de sus fallos y errores. Era un momento de pura liberación, algo extraordinario estaba ocurriendo. Nehemías, reconociendo que sobre sus cabezas flotaba la gracia divina, entendió que el arrepentimiento de su pueblo no solo traía liberación, sino que también alineaba a la nación con el propósito de Dios. Fue entonces que surgió una revelación en su corazón. Si Dios ha comenzado esta obra en nosotros, ¿cuál es su siguiente paso?, pensó. De repente, una luz resplandeció en su mente. Era la promesa que Israel había olvidado, aquella que había sido sellada con sangre años atrás. ¿Están listos para recibir la verdad que cambiará sus vidas, el pacto de amor que nunca se quiebra? Este no es solo un regreso a Jerusalén, es un regreso a mí, Yahweh. La voz resonaba en su ser, una invitación a un nuevo nivel de compromiso y fe. Más que restaurar muros, Dios estaba llamando a su pueblo a una transformación profunda en su interior. Pero el camino no sería fácil. ¿Estarían dispuestos a dejar atrás lo que les había separado de su Creador? ¿Aceptarían el llamado a vivir en obediencia y amor hacia Él? Nehemías, viendo las dudas en algunos rostros, sabía que necesitarían la fortaleza divina para seguir adelante. El verdadero milagro no solo consistirá en ver restauradas estas piedras, sino en que nuestras almas sean restauradas al verdadero propósito de Dios. ¿Quién estará dispuesto a ser parte de esta transformación? Así, con el eco de la oración aún resonando en el aire, la historia de restauración apenas comenzaba a desvelarse. Un deseo ferviente invadió el ambiente. Pero la pregunta persistía: ¿cómo recibirían esta llamada transformadora y qué mayores maravillas podría Dios haber planeado en su soberanía? Las murallas pueden estar en pie, pero corazones sorprendidos aún aguardaban su respuesta. En este cruce de caminos, un nuevo y sagrado desafío se presentaba ante ellos, presagiando un futuro lleno de esperanza y pleno de promesas que solo el Creador podría cumplir. ¿Qué giro monumental de la historia les esperaba al pueblo de Dios? Mientras el viento reverberaba en sus corazones, Nehemías se puso de pie, sintiendo la urgencia de continuar con su llamado. La atmósfera estaba cargada de esperanza y una energía palpable, como si la presencia de Dios se manifestara entre ellos. Mirando a su pueblo, expresó con firmeza: si verdaderamente anhelamos el favor del Señor, debemos actuar. Debemos construir no solo murallas de piedra, sino también comunidades de fe. Con esas palabras, Nehemías comenzó a organizar grupos, cada uno asignado a diferentes secciones de la muralla. Hombres y mujeres de todas las edades se unieron bajo un mismo propósito. Inspirados por la fe y la oración, se llenaron de una determinación renovada. Sin embargo, en la penumbra, sombras de oposición comenzaban a asomarse. Sanbalat y Tobías, enemigos del pueblo, al enterarse de los esfuerzos de Nehemías, se unieron en un complot tenaz para desanimar a los obreros. ¿Qué creen que están haciendo?, gritó Sanbalat desde la colina, con un tono burlón. ¿Se atreverán a restaurar lo que fue destruido? Sus esfuerzos serán en vano, incluso si intentan construir, un zorro podría derribar sus muros.
Las palabras de desprecio generaban incertidumbre, pero Nehemías, sintiendo la fuerza del Espíritu, prevaleció sobre la burla del enemigo. Escuchen, pueblo de Dios. Replicó Nehemías, levantando su voz por encima del tumulto. No temamos. Nuestro Dios está con nosotros. Iré a hablar con el rey y le diré que estos hombres intentan quitar nuestra esperanza. La obra que comenzamos es la obra del Señor, y aunque nos levantemos contra el ocaso de la burla, la luz de su verdad siempre triunfará. A medida que el día avanzaba, la obra era ciclópea. La energía de los hombres y mujeres concentrados en su tarea era distinta, con cada ladrillo colocado, sentían una conexión con la herencia de sus antepasados. Pero, mientras sus manos se llenaban de polvo y sudor, sus corazones aún luchaban contra las inseguridades que acechaban en la noche. El cuarto día de trabajo, Naasón, uno de los jóvenes más cercanos a Nehemías, se acercó con una noticia inquietante. Han llegado rumores, Nehemías. Sanbalat está buscando aliados entre las tribus vecinas, tal vez incluso haya ofrecido oro a quienes se opongan a nosotros. Este ataque no es solo de palabras, sino de corazones y planes contra nosotros. Nehemías, aunque inquieto por los rumores, se arrodilló y alzó su rostro al cielo. Señor, invocó en un susurro fervoroso, dame fortaleza y dirección. No permitas que el miedo anide en nuestros corazones, que sepa el pueblo que en ti hallamos nuestra defensa. Él sabía que la oración, esa conexión sagrada con lo divino, era vital en este momento de prueba. Esa misma noche, mientras el pueblo se reunía para orar y pedir aviso de su Dios, Nehemías recibió una revelación poderosa. Un ángel, resplandeciente de luz, se le apareció y le dijo, levanta los ojos al cielo y mira, porque la sombra de la opresión no prevalecerá. El tiempo de la restauración se acerca, no solo de las murallas, sino del corazón de tu pueblo. He escuchado su clamor, las palabras del mensajero celestial resonaron en su pecho y Nehemías supo, en lo profundo de su ser, que Dios estaba orquestando un plan más allá de lo que podían comprender. Con un renovado espíritu, Nehemías se levantó. Antes de que el alba llegara, harían una proclamación ante el pueblo. Dios ha hablado, dijo Nehemías, su voz firme y llena de fe al reunir de nuevo a la multitud. Estamos al borde de un milagro transformador. No solo edificaremos muros, el Señor está preparando un avivamiento en nuestra tierra. ¿Están listos para ver la gloria de Dios manifestarse en medio de nosotros? La multitud estalló en un clamor de afirmación, con sus corazones ahora fortalecidos, sabían que el camino se tornaría aún más desafiante. Pero el eco del cielo resonaba en sus almas, Dios estaba en control, y el futuro que estaba preparando era más glorioso de lo que jamás podrían imaginar. Mientras la noche caía, una pregunta flotaba en él. Aire, ¿qué maravillas les revelaría Dios a medida que avanzaban en fe hacia su promesa? Nehemías se levantó antes del alba, con el rostro iluminado por una determinación renovada. El susurro de la promesa divina aún resonaba en su corazón. Se reunió con los líderes del pueblo, quienes aguardaban ansiosos su dirección. Hermanos, comenzó con voz serena y poderosa, el tiempo que hemos aguardado está a la puerta. No solo se trata de levantar muros físicos, sino de restaurar el espíritu de nuestra nación. Caminaremos en unidad y en la fe que Dios nos ha otorgado, mientras el sol comenzaba a asomarse, proyectando sus rayos sobre las ruinas de Jerusalén, el pueblo, como un solo cuerpo, se preparó para trabajar. En cada sección de la muralla, hombres y mujeres alzaban los cimientos con mayor fervor, cada golpe de piedra un testimonio de su fe viviente. Sin embargo, la oposición no se detendría. Sanbalat y Tobías, furiosos por el despertar de este nuevo ímpetu, decidieron llevar a cabo su amenaza. Ayer los ignoramos, pero hoy enfrentaremos a Nehemías cara a cara, dijo Tobías, sus ojos brillando con malicia. Juntos, ellos trazaron un plan que llevaría temor a los corazones de los que edificaban. En la distancia, un grupo de guerreros mercenarios se reunió a su alrededor, dispuestos a sembrar caos en medio de la obra del Señor. Mientras tanto, Nehemías, con su corazón alineado con los propósitos de Dios, proclamó un tiempo de oración y ayuno. Clamemos al Señor, porque Él es nuestra fortaleza y refugio, exclamó al reunir al pueblo en la plaza. El clamor ardía en el aire, llenando el ambiente de propósito y pasión.
Cada oración era como una flecha lanzada al cielo, buscando alcanzar el corazón de Dios. No tardó en llegar la respuesta. En medio del idéntico clamor de angustia y esperanza, Nehemías recibió una nueva revelación. Una voz suave, pero firme, le habló: no temas, Nehemías. Recuerda las palabras de tu Dios: en este monte, yo quitaré el oprobio de mi pueblo. Reconociendo el eco de su promesa, Nehemías se levantó con más valentía. Sin embargo, esa tarde, la noticia del complot se filtró a través del campamento. Sanbalat y Tobías habían comenzado a atacar y la noticia corrió como fuego entre las filas de los trabajadores. El enemigo se acerca. Se han aliado con los hombres de la tierra. Gritaba un joven, visiblemente temeroso. Nehemías, aún bajo la guía y autoridad divina, supo que no era tiempo de desmayar. Convocó al pueblo y dijo: no se desanimen. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Tomemos nuestras herramientas como espadas, sigamos trabajando con una mano y protegiéndonos con la otra. Nuestro Dios ha prometido estar con nosotros. Así, en medio de la adversidad, el pueblo avanzó, una chispa de fe encendida en cada uno de ellos. Con corazones valientes y manos preparadas, trabajaron de día y de noche, llevando consigo el testimonio de la revelación recibida. Conforme avanzaban los días, el miedo comenzaba a desvanecerse, y la muralla comenzó a tomar forma. Sin embargo, en el corazón de Nehemías había algo que latía con más fuerza que la actividad física. Sabía que lo que estaban construyendo no era solo una muralla física, sino un testimonio de la fidelidad de un Dios que siempre escucha. Finalmente, mientras el fulgor del sol iluminaba la muralla parcialmente levantada, Nehemías sintió una poderosa convicción. En el silencio que rodeaba la construcción, escuchó una vez más aquella voz que lo había guiado: las puertas se abrirán, y en este lugar, la gloria del Señor será revelada. Un nuevo pacto se establecerá entre mi pueblo y yo. Con esta promesa ardiente en su corazón, Nehemías comprendió que el camino hacia la restauración había comenzado, y que lo que venía era más grande de lo que su mente podía imaginar. ¿Qué planes tiene el Señor para su pueblo?, se preguntó, a la espera de desvelar la sorprendente revelación que estaba por acontecer. Nehemías permaneció en la cima de la muralla, contemplando el esfuerzo del pueblo. La fuerza de su fe lo impulsaba, y no podía ignorar el eco de la promesa divina resonando en su interior. Las puertas se abrirán, recordaba, y una expectativa colectiva comenzó a entrar en los corazones de los que trabajaban junto a él. Sin embargo, la sombra de la inminente oposición seguía acechando, un susurro de temor que amenazaba con infiltrarse en sus pensamientos. Mientras los hombres y mujeres avanzaban en su labor, Sanbalat y Tobías se reunieron para tramar nuevos ataques. Debemos debilitar su resolución, murmuró Sanbalat. Si sembramos la discordia entre ellos, podrían desmoronarse como sus muros. Tobías, con una sonrisa astuta, añadió: los ridiculizaremos, les haremos dudar hasta que caiga esa muralla antes de que sea completa. Días pasaron y la construcción continuó. Nehemías insistía en la importancia de la oración y la unidad. No solo edificamos esta muralla, estamos restaurando un pacto, decía. Pero la intriga de sus enemigos aumentaba. La tensión crecía, y el pueblo se sentía presionado. Un día, mientras se reunían para orar, uno de los hombres se levantó, temblando de preocupación. ¿Qué haremos si nos atacan? Son más fuertes y numerosos. Nehemías, sintiendo el peso de su responsabilidad, se dirigió al pueblo con firmeza: hermanos, escuchen. No debemos temer. El gran Dios, que nos ha llamado, peleará por nosotros. Recuerden cómo nos ha protegido en el pasado. ¿Acaso no partió el mar para salvar a nuestros ancestros de Egipto? Así también, Él nos preservará ahora. El pueblo recuperó la esperanza, sus corazones ardían de fe al recordar los actos poderosos del Señor. Sin embargo, al día siguiente, mientras continuaban su labor, apareció un mensajero con noticias desgarradoras. Sanbalat ha reunido un ejército y marchan hacia nosotros. Ellos han lanzado un ultimátum: ceder o ser destruidos. El miedo se esparció como fuego entre los trabajadores, y Nehemías vio la desesperación en sus ojos. Sin embargo, en medio del caos, se postró en oración. Señor, mira nuestras aflicciones.
No permitas que caiga nuestra obra, mándales confusión y protege a nuestro pueblo. A medida que clamaba, su fe se intensificaba y una certeza divina llenaba el aire. Cuando Nehemías se levantó de su oración, una visión poderosa se posó en su mente, una muralla completamente levantada, rodeada de una luz celestial. Fue entonces que la voz de Dios le habló de nuevo: ¿ves, Nehemías? Todo esto es parte de mi plan. Lo que construyes es un símbolo de la restauración de mi pueblo. No solo de Jerusalén, sino de un futuro glorioso para todos los que confían en mí. Nehemías, tocado por la revelación, supo que debía hacer un llamado urgente. Convocó al pueblo, alzando su voz: pueblo de Dios. La lucha no es solo nuestra, sino del Señor. Cada ladrillo que levantemos será un testimonio de su fidelidad. Tomemos nuestras espadas y sigamos adelante. Mientras hombres y mujeres tomaban sus herramientas y armas, un fervor renovado invadió sus corazones. Al caer la noche, levantaron la voz en un clamor unificado, pidiendo protección y guía ante la amenaza que se cernía. En medio de su clamor, Nehemías vio cómo el cielo se iluminó, y un resplandor divino se derramó sobre la muralla en construcción. En ese momento vital, la sombra de la adversidad no podía eclipsar la luz del plan de Dios. Hay más que el ojo puede ver, pensó Nehemías, sintiendo la presencia de la soberanía divina rodeándolo. Este es solo el principio. Dios está orquestando algo maravilloso. De repente, un murmullo emergió del pueblo: ¿qué vendrá después? ¿Cuál será nuestra situación frente al enemigo? ¿Estamos realmente listos? Nehemías, en ese instante, comprendió que no solo estaban edificando una muralla, sino la fe de un pueblo destinado a ser restaurado. Con una voz firme, concluyó su mensaje: el Señor ha dicho, no temas, porque yo estoy contigo. Lo que se aproxima es un tiempo de gloria y revelación. Estén listos. Porque así como esta obra comenzó, hay un gran plan que aún no hemos visto. Y con estas palabras, el pueblo sintió el impulso de seguir adelante, comprendiendo que el verdadero milagro apenas comenzaba a manifestarse, y que el siguiente paso en la historia de su fe estaba a punto de ser desvelado. Nehemías permanecía en la cima de la muralla, sintiendo una creciente expectación entre su pueblo. Había convocado a cada uno de ellos a ser valientes, a no ceder ante el miedo que se había esparcido como polvo en el viento. Las palabras que había compartido resonaban en sus corazones, un fuego se encendía al recordar que su lucha era también la lucha del Señor. Esa mañana, mientras los hombres y mujeres trabajaban con fervor, un nuevo desafío llegó. Un espía del campamento enemigo se infiltró entre ellos, susurrando palabras de desánimo. ¿Acaso creen que pueden ganar? Sanbalat y Tobías se acercan con un ejército. ¿Qué hacen en esta muralla olvidada? Su labor es vana, rendirse es la única opción sensata. Al escuchar esto, un murmullo de temor comenzó a surgir entre los obreros. Algunos comenzaron a mirar hacia la lejanía, buscando el posible ataque que sus corazones temían. Nehemías, observando el tumulto ante él, supo que debía actuar rápidamente. «Silencio», gritó, su voz resonando con firmeza. ¿Acaso olvidan las glorias de nuestro Dios? Él ha estado con nosotros desde la tierra de Egipto hasta este día. No es el tiempo de caer en la desesperación, sino de unirnos en oración y fe. Nehemías se arrodilló y clamó al Dios de los cielos: Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Reafirma nuestro corazón y da valor en este tiempo de prueba. No permitas que el enemigo se burle de nosotros, ni que su amenaza oculte nuestra visión. Mientras oraba, el viento parecía cambiar. Una nube oscura en el cielo se disipó y dejó paso a un brillante rayo de luz que inundó el lugar. En ese momento, Nehemías sintió que el Señor había recibido su súplica. Al levantarse, se dio cuenta de que su disposición había cambiado. Era el mismo Dios que había abierto las aguas del Mar Rojo, quien ahora les fortalecía. Convocando de nuevo a sus hombres y mujeres, les dijo: el Espíritu del Señor es nuestra fortaleza. No hay nada que temer. La fe es más poderosa que cualquier espada. Tomemos nuestras herramientas y nuestras espadas, y luchemos por lo que es correcto. El pueblo sintió la convicción en sus palabras, su unidad fue renovada, y comenzaron a trabajar con un vigor renovado. Sin embargo, la amenaza no se desvanecía.
Aquellos que conspiraban contra ellos se acercaban cada vez más. Sanbalat, al ver la determinación del pueblo, tramó un plan astuto. Envíales una carta, diciéndoles que hemos cambiado nuestra mente. Podrán ser salvados si vienen a negociar con nosotros, dijo a Tobías con un brillo malévolo en sus ojos. Los engañaremos, no saben que están a punto de caer en nuestra trampa. Nehemías, consciente del peligro, recibió la carta de los adversarios. Tiempos oscuros intentaban oscurecer su luz. Pero él no prosperaría, recordó el susurro divino sobre el propósito de Dios para este pueblo. Con una fe sólida, respondió a los enviados de Sanbalat, no tengo tiempo para negociar en medio de esta obra. El Dios del cielo nos ayudará a completar esta muralla y se manifestará en medio de nosotros. Al caer la noche, mientras el pueblo seguía construyendo, Nehemías vio en su corazón el claro rumbo de lo que Dios estaba haciendo. Este no es solo un edificio, pensó, sino la restauración de un pacto, la promesa de un futuro glorioso. Ante esa comprensión, se sintió invadido por la paz divina, en la penumbra, mientras el pueblo clamaba, Nehemías recordó las palabras de Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Una revelación desbordó su corazón, Dios no solo estaba levantando una muralla física, sino también restaurando su identidad divina, mientras tanto, el estruendo de un ejército haciendo campaña resonaba a la distancia, y la tensión se apoderaba del aire. Un propósito mayor estaba por desvelarse, y Nehemías sintió que el plan soberano de Dios se estaba alineando. ¿Qué pasará ahora?, pensó, sintiendo que lo más profundo de esa lucha estaba por revelarse, con cada ladrillo, su historia, la historia de su pueblo, y la historia de Dios. Estaban a punto de entrelazarse en algo que cambiaría no solo su entorno, sino el destino de todos los que habían vivido en fidelidad. Prepárense, les dijo, lo que se acerca es un tiempo de milagros y de la fulgurante gloria de nuestro Señor. ¿Podría ser que la manifestación de Dios estuviera a un lado? La noche estaba llena de expectativa, y el pueblo se preguntaba, ¿qué obra divina está por suceder entre nosotros? Nehemías se situó en la altura sobre la muralla, observando el horizonte donde la oscura sombra del ejército enemigo se perfilaba cada vez más cerca. La atmósfera estaba cargada de ansiedad y expectativa, pero en su corazón una certeza florecía, el Dios de Israel había prometido su ayuda. A su alrededor, las manos de su pueblo trabajaban incansablemente, y sus rostros reflejaban la decisión de no sucumbir al miedo. En ese ambiente tenso, un murmullo recorrió la multitud. ¿Por qué seguimos aquí? Venid, escuchemos lo que Sanbalat y Tobías tienen que decir. Tal vez su oferta de paz sea más segura. Este eco de desesperanza, como una serpiente astuta, se deslizó entre los corazones de algunos. Nehemías, percibiendo el peligro de la distracción, se levantó y habló con una firmeza que resonaba de la propia voz del cielo. Recuerden, comenzó, no estamos aquí por nosotros, sino por el nombre del Señor que es grande y temible. Recordad cómo Él nos sacó de la tierra de opresión, cómo nos ha guiado en cada paso. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Su llamado hizo que los ojos se elevaran, centrando su esperanza en el Señor, el que había hecho promesas eternas a su pueblo. Mientras la jornada continuaba, Nehemías buscó en oración la dirección de Dios. Una vez más, se arrodilló y clamó, Señor, alza nuestra mirada hacia ti. Que nuestro esfuerzo no sea en vano, que nuestra obra sea un testimonio de tu fidelidad. En respuesta a su súplica, el ambiente se transformó, una paz sobrenatural envolvió su espíritu, y una claridad divina iluminó su mente. Con renovada visión, se dirigió al pueblo. El tiempo se acerca, el enemigo acecha, pero nuestra defensa es mayor que cualquier espada. La muralla que construimos no solo es de ladrillo, sino de fe. Cada piedra que colocamos en este camino es un símbolo del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Sigamos adelante. Los hombres y mujeres, fortalecidos por sus palabras, continuaron con fervor en la construcción. Mientras sus manos trabajaban, sus corazones estaban unificados en la adoración. Cada golpe de martillo resonaba como un himno al Dios de los ejércitos, pero no mucho después, en medio de la efervescencia y la devoción, un nuevo desafío apareció. Una trompeta sonó a lo lejos, un sonido claro y penetrante.
Sanbalat y Tobías habían decidido atacar abiertamente. Una multitud de guerreros se acercaba, sus armas brillando al sol en un espectáculo aterrador. Nehemías sintió que la presión aumentaba. El surgimiento del enemigo era un recordatorio claro de que el tiempo de la prueba había llegado. Al arma, al trabajo, gritó. No temáis a lo que ven vuestros ojos, pues nuestro Dios es mayor. Mientras la multitud se preparaba, Nehemías se dirigió a la parte más alta de la muralla. Allí, con el viento soplando y la algarabía resonando a su alrededor, elevó su voz al cielo. Señor, danos valentía y fortaleza. No permitas que caigamos en la trampa del enemigo. El pueblo entero espera en ti. La comunidad se unió en un clamor ferviente, no clamando por sí mismos, sino por la gloria de Dios, buscando su intervención divina. La energía se palpaba, y en el clamor, Nehemías vislumbró una poderosa verdad. No solo estaban defendiendo su hogar, sino que estaban reinstaurando la llamada de Dios sobre su nación. Las palabras de Isaías resonaron nuevamente en su mente, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En ese momento, Nehemías comprendió que no solo estaban levantando una muralla física, sino que Dios estaba construyendo algo mucho más glorioso en sus corazones. Una luz comenzó a brillar en medio de la oscuridad, y Nehemías sintió la presencia del Señor. Lo que está por venir, es para mostrar nuestra dependencia total en ti. Esa revelación transformadora llenó su ser, una victoria no solo sobre el enemigo visible, sino sobre el temor que acechaba en lo profundo del alma de su pueblo. Mientras el eco de la trompeta se acercaba, la multitud se preparaba para su enfrentamiento. Se estaba gestando un milagro transformador. ¿Podían sentirlo? Una señal divina se acercaba, y un poderoso despliegue del poder de Dios estaba a punto de manifestarse en medio de ellos. Las murallas no eran solo ladrillos, eran un testimonio del favor de Dios. ¿Sería este el momento que cambiaría para siempre la historia de Israel? La respuesta estaba en las manos del Señor, y la fe de Nehemías iluminaba el camino hacia la esperanza. Preparándose para lo inevitable, su corazón latía al ritmo de la promesa divina. Lo que Dios hará ahora, será grande. Mientras las sombras de la batalla se cernían sobre Jerusalén, Nehemías se erguía firme en la muralla, la brisa acariciando su rostro y el clamor de su pueblo retumbando en sus oídos. La llegada de los enemigos ya no era solo un rumor lejano, se manifestaba en un clamor de guerra que helaba la sangre. Pero el Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré, resonó en su mente como un eco de esperanza. Los hombres y mujeres a su alrededor se alinearon, la determinación reflejada en sus rostros sugiere un nuevo vigor. Con cada piedra que levantaban, sentían el apoyo de Dios bajo sus pies. No solo estamos reconstruyendo muros, exclamó Nehemías, su voz cargada de fervor, sino también restaurando nuestra identidad como hijos del Altísimo. Cada ladrillo es un testimonio de que entre nosotros hay un propósito divino. En ese instante, una figura se escabulló entre la multitud. Manasés, un anciano de la ciudad, se adelantó con el rostro pálido y temeroso. Nehemías, dijo con voz temblorosa, nuestros defensores se sienten abrumados. Muchos han perdido la fe, y los rumores de rendición están creciendo. ¿Qué haremos si el enemigo se acerca más? La mirada de Nehemías se endureció, pero la compasión floreció en su pecho. Dile a todos que se mantengan firmes. El Dios que nos trajo a este lugar no nos abandonará en la hora de la prueba. No temáis. Confiemos en el Todopoderoso que pelea por nosotros. Pronto, un silencio sobrevino cuando una trompeta resonó, pero esta vez no era el sonido de una llamada al ataque. Era el clamor de un profeta acercándose, el sacerdote Esdras, que había llegado para impartir una palabra de claridad en medio de la confusión. Su pueblo. Escuchad, llamaba, su voz como un faro en la tormenta. El Señor, nuestro Dios, ha prometido que aunque pasemos por aguas profundas, Él estará con nosotros. No temáis. Las palabras de Esdras fueron como agua fresca para los sedientos corazones. La fe ardía una vez más al tiempo que Nehemías proclamaba, mientras enfrentamos al enemigo, no olvidemos que nuestra lucha no es solo contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales que intentan despojarnos de nuestra fe. Los guerreros, aferrándose a sus espadas y herramientas, elevaron sus ojos hacia los cielos.
Contigo, Dios de Israel, vamos adelante, gritó Nehemías, y su clamor fue prontamente acompañado por la respuesta ferviente del pueblo. Amén. A medida que el enemigo se aproximaba, Nehemías organizó a su gente, ubicando centinelas en puntos estratégicos a lo largo de la muralla. Mis hermanos, dijo, la batalla no será ganada por la fuerza de nuestras manos, sino por la soberanía de nuestro Dios. Oremos sin cesar y trabajemos sin descanso. Con esas palabras, se convirtió en un símbolo de unidad y coraje, levantando no solo una muralla, sino también un espíritu invencible entre ellos, y así, la multitud tomó puestos de defensa mientras todo un ejército se aproximaba. En ese animado caos, Nehemías se sintió tocado por el Espíritu Santo, recordando la promesa de Dios a través de Moisés: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Un profundo sentido de paz lo envolvió, en lo más sombrío de la noche, cuando las estrellas brillaban por encima como testigos de la fidelidad divina. Nehemías se reunió con los líderes para ofrecer un último ruego. Escuchad, hombres valientes de Israel. Pidamos a Dios que mueva las montañas, que envíe su ángel para que confunda al enemigo. Él ha prometido que aquellos que confían en él serán renovados. Mantengan sus corazones firmes, porque pronto veremos la gloria del Señor. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse, una inquietud inexplicable invadió el aire. Los murmurantes ecos de la noche se disiparon, como si la misma creación estuviera conteniendo el aliento ante un acontecimiento trascendental. Nehemías, con el corazón palpitante, se dio cuenta de que el momento que esperaban estaba cerca. Los cielos se preparaban para abrirse. Mirad. Él está a punto de moverse en poder. Murmuró Nehemías mientras la multitud contemplaba el horizonte, anticipando lo que Dios iba a revelar en su soberanía. ¿Aceptarían la invitación del cielo, o el temor dominaría sus corazones en el instante decisivo? La escena era un reflejo de lo que estaba por venir, un despliegue majestuoso de la gloria de Dios, y Nehemías se preguntó en su interior: ¿qué maravillas tiene preparado el Creador para aquellos que se mantienen firmes en fe? La respuesta se acercaba, y el pueblo observaba el horizonte, expectantes, porque la intervención divina estaba a punto de hacerse evidente. A medida que los primeros rayos de sol se deslizaban sobre la muralla en construcción, un silencio reverente se apoderó del pueblo. Nehemías, de pie en la cima de la muralla, podía sentir la tensión en el aire. La expectativa de un milagro estaba palpable. En su corazón, una profunda convicción lo inundaba: Dios estaba listo para actuar, y el tiempo de la restauración había llegado. El sonido de trompetas irrumpió en la calma matutina. A lo lejos, un ejército contrario se acercaba, pero en lugar del pánico, Nehemías sintió una oleada de paz. Señor, este es tu momento. Revela tu gloria, oró con fervor. Con firmeza, se volvió hacia su pueblo y gritó: no temáis, porque el Señor peleará por nosotros. Mantengan sus miradas en Él y sigamos avanzando. Las palabras resonaron en los corazones de la multitud. Energía renovada inundó a los obreros, y se prepararon para enfrentar el desafío. Cada uno tomó su posición, firmes en la obra y en la fe, sintiendo cómo la presencia de Dios se manifestaba entre ellos. Con herramientas en una mano y espadas en la otra, comenzaron a orar y trabajar al unísono, una sinfonía de fe y trabajo. De repente, un estruendo resonante atravesó el campamento enemigo. La confusión sembró el caos en las filas de Sanbalat y Tobías. Vieron un espectáculo que desafiaba toda lógica. Un ángel del Señor, luminoso y glorioso, irrumpió entre ellos, trayendo consigo un viento que los desmoralizó. Los enemigos, atónitos, comenzaron a actuar contra sí mismos, dejando caer sus armas en el pánico. Nehemías, al ver esto, supo que la victoria no solo sería en el campo de batalla, la verdadera victoria se vivía en el corazón del pueblo. Con un grito de júbilo, levantó su voz: la victoria es de nuestro Dios. Él ha intervenido y nos ha dado el triunfo. La multitud estalló en una ovación de alabanza. ¡Aleluya! El Señor ha peleado por nosotros, se escuchaba entre los borrascosos ecos de la gloria. La onomatopeya de alabanza resonaba por cada rincón de Jerusalén, marcando el inicio de una nueva era. Las murallas empezaron a levantarse aún más firmes, como un testimonio de lo que Dios había realizado, pero Nehemías sabía que esta victoria era solo la primera parte de su misión.
Este milagro no es solo para la restauración de muros, sino también para la redención de nuestros corazones, recordó con firmeza. Decidido a llevar a su pueblo hacia un encuentro con Dios, convocó a todos a una asamblea en el puente, un lugar simbólico que conectaba las partes construidas de la muralla. Al reunirse, Nehemías tomó la palabra. Hoy celebramos la victoria de Dios. Pero más que una victoria temporal, necesitamos un compromiso duradero con Él. Es el momento de volver a su presencia, de restaurar nuestro pacto. Una atmósfera de reverencia llenó el aire mientras el pueblo, con corazones dispuestos, se preparaba para un tiempo de confesión y arrepentimiento, con lágrimas en los ojos y corazones contritos, comenzando por Nehemías. Cada uno fue confesando sus faltas y buscando el perdón del Señor. El pueblo se sintió tocado, no solo por la restauración de sus muros, sino por una transformación espiritual que debía cambiar su identidad. Oh Jehová, escucha nuestra confesión. No solo pedimos que nuestras paredes estén firmes, sino que nuestros corazones estén hacia ti, clamaban juntos. A medida que la declaración de arrepentimiento fluía, un viento de renovada esperanza sopló sobre ellos. El cielo parecía responder, la luz brillante iluminaba sus rostros en una celebración del amor de Dios que perdona y restaura. Nehemías, viéndose rodeado de su pueblo, supo que no solo habían restaurado muros, sino que una nación había vuelto a encontrarse con su Dios. Los días siguientes fueron de alegría y dedicación. La muralla finalmente fue completada, y no solo era un candado de protección, sino un recordatorio de la fidelidad divina. En el corazón de Jerusalén, una nueva comunidad de fe, unida en oración, alababa al Dios que había hecho posible lo imposible. Lanzaron a los cielos un mensaje de gratitud, recordando que sus corazones eran el verdadero templo donde el Espíritu de Dios residía, y así, bajo la luz de ese nuevo amanecer, la historia de Nehemías culminó en restauración, pero también en un renovado compromiso con la fidelidad de Dios. Cada ladrillo levantado era que sus vidas mismas eran ahora un testimonio de lo que el Señor puede hacer con aquellos que confían en Él. La muralla estaba terminada, pero una nueva vida espiritual había comenzado. A medida que el pueblo celebraba, Nehemías miró hacia el cielo, su corazón repleto de gratitud. La obra no ha terminado, todavía hay mucho por hacer, pensó. Y con la determinación en su corazón, supo que la luz de la fidelidad de Dios brilla gloriosa en su vida y su nación. Quiero invitarte a no perderte ninguna de estas maravillosas historias bíblicas. Suscríbete inmediatamente al canal para mantenerte al día con las próximas narrativas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, déjanos un like ahora para que el algoritmo funcione a favor de la palabra. Y cuéntanos en los comentarios qué refleja tu vida esta historia, queremos saber tu opinión. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta inspiradora conclusión. Su destino espiritual puede cambiar gracias a ti.